Muy buenos días, tardes, noches para la gente que está viendo este video. Yo soy Juan Miguel Cárdenas y hoy les voy a presentar los artículos de la Constitución Política de Colombia que me tocaron, el artículo 23 y 24. Estos dos mismos artículos son muy importantes dentro de la Constitución, ya que dentro de ellos están dos de los derechos fundamentales más importantes de todos. Bueno, así que sin tomar más tiempo, vamos a rápidamente explicar estos artículos. Empezando con el artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Bueno, explicándoles de mejor manera, este artículo es como la forma o el mecanismo que tenemos nosotros las personas para ir a reclamar a un ente público, o sea, hacer valer uno de nuestros derechos fundamentales que sintamos que nos haya vulnerado, tener la posibilidad de pedir una información, sea un documento o algo así que necesitemos urgentemente, o formular consultas a la administración pública del Estado. Este en sí es uno de los derechos fundamentales más importantes de todos, ya que no es necesario ser un experto, tener un abogado al lado para poder acceder a este mismo. Cualquier persona del común, incluyéndome a mí, a todos ustedes los que están viendo esto, podemos hacer uso de este derecho de petición. Una de las cosas más importantes es que este tiene que tener una respuesta sí o sí en un término de 15 días establecido por la ley. Tal vez a veces se puede ver más corto de tiempo o alargado, pero ya si después de un tiempo que es de 30 días esto no tiene respuesta, ahí sí se pone la coba peluda, ya que a esto ya le consideraría silencio administrativo. Al Estado no darnos respuesta a nuestra petición de ninguna manera ni darnos una solución, aquí la persona puede proceder a otro mecanismo más avanzado, que sería la tutela, que este ya es el último mecanismo y ya donde la persona no tiene más de dónde defenderse, y esto ya para hacer valer sus derechos y que sea reconocido. En todo esto mismo es que radica la importancia de este derecho, ya que es un mecanismo, una herramienta que podemos usar nosotros las personas del común para defendernos, hacer valer un derecho, pedir una información, como ya decía, ya que este en sí es como un puente entre las personas del común como nosotros y el Estado para solucionar los problemas de forma legal. Este derecho ya viene desde mucho antes. Por ejemplo, en la Constitución de 1886, que es la que estuvo antes de la actual de 1991 que todos conocemos, en el artículo 45 de esta Constitución se encontraba exactamente el mismo texto que podemos encontrar actualmente en el artículo 23, pero había una cosa que sí cambiaba entre uno y otro, y era que en la Constitución del 86 no se podía aplicar esta ley a los entes privados, cosa que actualmente con el artículo 23 podemos hacer fácilmente. O sea, antes si tenías un problema con un ente privado ya te jodiste. Este mismo artículo tiene sus paralelos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Y en todos los países tiene su paralelo que ayuda a la gente para que no tengan actos que violen sus derechos humanos. Para darles un ejemplo del uso de este artículo, tengo una experiencia personal. Me acuerdo que empezando el año estuve haciendo todas las vueltas y diligencias para hacer el cambio de documento, ya que cambiaba de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, hasta que me llegó el momento de hacer el cambio de documento en la EPS. Todo mal, amigo. Me acuerdo que cuando llegué, la señora que estaba me atendió muy formal todo y me dijo que tenía que hacer todo por la página, el proceso, y yo pues listo, me voy para mi casa y hago todo eso. Llegué a mi casa, hice todos los cambios, sí, normal, todo bien, y listo, me dieron unos días hábiles que todo se iba a dar y que luego ya podía retomar normalmente las actividades en la EPS, todo lo que tenía que hacer, listo. Y pues yo dije, supuestamente todo está bien ya después del tiempo que me dijeron, y me dio por ir a reclamar medicamentos a la farmacia con mi fórmula médica normal, como lo había hecho toda la vida. Y es donde llegan allá y me dicen: usted no aparece aquí. Y yo así de ¿qué? ¿What? O sea, no aparecía en ninguna lista de ellos de que estuviera en la EPS, nada. Entonces ahí sí yo dije, uy, esto está raro. Ahí procedo a irme a la EPS a preguntar qué fue lo que pasó. Y pues aquí las cosas se fueron a peor. Pues después de unos minutos dieron que, sí aparece mi usuario médicamente ahora sí. Pero lo chistoso es que no podía hacer nada desde mi usuario. No podía reclamar medicamentos, pedir citas médicas, exámenes médicos, nada, paila. Me dijeron que lo más probable esto era un error del sistema y no de que me van a solucionar todo dentro de 10 días. Esos 10 días son un poquito largos. Después de 2 semanas y que no pasara nada, ya me dio por empezar por la página web, a todo, a hablarle a las del call center que pasaba. Y siempre respondían lo mismo: no hemos solucionado su problema. Espere y siga atento a cualquier información. Ya después de un mes y no me habían solucionado nada y yo ya sí necesitaba mis medicamentos y todo. Como yo no soy bobo y no me quiero morir, procedí a buscar en la alcaldía qué podía hacer. En la página de la alcaldía me apareció una parte ahí como para llenar unos datos y todo, un formulario que yo no había que era. Ahí llené todo, puse mis datos, envié normalmente y yo dije, bueno, pues a ver si esto ayuda en algo. Después de enviarlo y me dijeron que en 15 días hábiles me iban a dar una respuesta. Yo no sabía que eso era el derecho de petición, pero y les digo la verdad, en el momento yo no le tenía mucha fe a eso. Una semana después de todo este chicharrón, me llamaron de la EPS así normal y: ¿usted es el señor Juan Miguel Cárdenas? Yo, sí, con él habla. Le informamos que en la tarde le vamos a enviar unos medicamentos a su residencia, esto de manera extraordinaria, y que en los próximos 5 días iban a solucionar mi problema con el usuario. Y yo así de ¿what? Qué cosa más rara. Me dio por revisar mi correo y me habían dado respuesta de la alcaldía. Decían que ya habían leído mi petición, habían analizado el caso y le habían informado a la EPS y que esto sí
iban a dar solución. Esto de manera inmediata, ya que me estaban negando el derecho a la vida, porque el derecho a la salud como que no existe, no sé. Ese mismo día llegaron los medicamentos y a los 5 días, a la semana, ya estaba todo el problema solucionado. Ese día le agarré más fe a este platanal donde vivimos. La forma en que una persona puede hacer uso de este derecho es muy similar a eso que hice yo. Pueden recurrir a él de manera así presencial o virtual y hacer la petición de manera escrita o verbal. Se llenan todos los datos, se expone el caso como tal, bajo la ley, que es el artículo 23 y toda la vuelta, y ya en 15 días te tienen que dar respuesta. Y si no, puedes aplicar lo que ya te dije anteriormente. Uy, parece que calor. Listo, ya dejando de lado el artículo 23, vamos a parar al siguiente artículo. El artículo 24 de la Constitución colombiana nos dice: todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciar en Colombia. Bueno, como ven claramente, el derecho fundamental que está dentro de este artículo es el derecho a la libre circulación, no solo de los ciudadanos colombianos, sino también a los extranjeros, ya que ellos en sí hacen parte de la población de Colombia. En sí, lo que nos permite este derecho es circular por todo el territorio colombiano, claro, bajo las limitaciones legales, jurídicas, como puede ser que sea un resguardo indígena, una reserva natural, etcétera, o tal vez en lugares de planeación urbana, rural o cultural. Este artículo también nos permite a nosotros estar dentro del territorio colombiano, como lo estoy yo en estos momentos. Que alguien me saque de aquí, por favor. Nada, mentiras, pero también, claro, nos deja salir del territorio sin ninguna limitación, no pudiendo obligarle a los colombianos o extranjeros a estar sí o sí en el país o tenerles unos requisitos muy altos para salir del mismo. Pero algo que ya me avisa. Otro derecho que tenemos a nuestro favor con este artículo es que no nos pueden expulsar del país, ni mucho menos exiliados. Amigo, estamos en el siglo XXI y también tenemos derecho a residir en el mismo territorio colombiano. Un dato de color que no quiero dejar pasar es que este derecho claramente se vio un poco afectado durante la pandemia del COVID-19. Bueno, un poco no, bastante. Durante todo el 2020 tuvimos los decretos del presidente de la República, Iván Duque, Colombia con P mayúscula. Se le negó a los colombianos a salir de su casa y circular con libertad, pero es porque ellos dieron a primar otro decreto, bueno, otro artículo más importante, que es el derecho fundamental a la vida. ¿Eso por qué? Este artículo está relacionado, o también puede decirse que viene desde hace tiempo, desde 1948 específicamente, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que les dije anteriormente, que en su artículo 13 nos dicta: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Este no solo por estar dentro de los derechos fundamentales toma una gran importancia, sino que al estar acá en Colombia toma una importancia mucho mayor, el cual, sin temor a equivocarme, creo que es uno de los derechos que más ha sido violado a lo largo de la historia del país, porque no podemos negar que Colombia ha vivido un conflicto histórico interno de una índole muy grande. Claro que actualmente no se vive con tanta fuerza como vivió en los 50, en los 90, pero persiste. Este derecho pretende proteger los derechos de todas las personas que están rodeadas de este conflicto para que no se vean tan afectadas, o al menos eso es lo que dice sobre papel, ya que este mismo busca solucionar uno de los flagelos que se han visto a lo largo de la historia y este conflicto, que son los secuestros y los desplazamientos forzados de muchas comunidades y personas, lo cual deja a su paso una gran pérdida cultural. Gracias a esta misma ley, durante los últimos años se ha logrado bajar mucho, considerablemente, el número de secuestros. El problema persiste es con el tema de los desplazamientos forzados, que claramente el número ha disminuido, pero sigue teniendo un número considerable de estos. Y estos desplazamientos no es algo ajeno a todos nosotros los colombianos que vivimos también en las ciudades, y al mismo estado también es un tema que los afecta demasiado, ya que esto provoca una pérdida económica que no se puede calcular. Ya dejando de lado esto, otro aporte muy importante que tiene este artículo es la posibilidad que nos da a nosotros los colombianos de salir del país, sea de manera turística o a residir en otro país. Esto no puede ser restringido por el país, lo único que lo limita son las leyes y los tratados internacionales. Esto también puede beneficiar a los extranjeros que vienen a visitar Colombia, ya que no pueden ser expulsados del país sin una razón aparente, sea por algún abuso a la ley o que sea una amenaza para la misma población. Este artículo, como el anterior, también tiene sus paralelos en otras partes del mundo. Claro que en algunos con más restricciones que en otros, por ejemplo en Corea del Norte no puede salir. Y dentro de nuestra constitución hay varios artículos que relacionan directa o indirectamente con este artículo 24, como lo en el artículo 5, 7, 8, 9, 12, 17, 28, etc. Bueno, en este caso yo no tengo ejemplos míos que me hayan pasado usando este artículo, pero estando en Colombia sí hay muchos ejemplos de temas donde puede suceder una violación a este artículo, como por ejemplo cuando un trabajador informal de la calle está trabajando normal y la policía o cualquier ente público lo echa de ahí sin ninguna razón aparente. Si un ente público va a hacer una reforma o algo, va a arreglar la calle, cualquier cosa, debe reubicar a esta persona cumpliéndole el artículo 24. Entonces, si una persona retenida sin ningún motivo aparente, puede recurrir al artículo 24 y al 30. Otro ejemplo más clásico es cuando pasa alguien, no sé, alguien cantando y pidiendo monedas, vendiendo algo, que frutas, todo por la calle, y no faltan las señoras castrosas que llaman a la policía que quieren que echen a demanda ahí. Esto es una violación de nosotros mismos o un acto de intolerancia hacia esa persona, ya que esa persona tiene el derecho a circular libremente, ya que es una zona pública. Bajo un tema muy jurídico, si una persona siente que le está vulnerando este derecho a la circulación, puede imponer una acción de tutela para hacer valer sus derechos fundamentales, como lo dijimos en el artículo anterior. Ya hay una forma más común. Lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos colombianos para hacer uso de este artículo es directamente
directamente llamar al ente público de la policía, ya que la policía, al tener que crear un entorno de convivencia y paz dentro del territorio nacional para así preservar el orden público, estos pueden tanto permitir como denegar el derecho a la libre circulación. Ya las conclusiones que puedo sacar sobre este trabajo es que nosotros los colombianos muchas veces tenemos, no sé si indiferencia, desinterés sobre saber de las leyes y nuestros derechos dentro del país, ya que suponemos que mientras no nos suceda nada malo podemos vivir tranquilos, pero al momento que tenemos un problema, ahí sí nadie sabe qué hacer. Los dos artículos que me tocaron al tener estos dentro dos derechos fundamentales, me pareció muy interesante ver toda esta investigación y ver todos los mecanismos que tenemos nosotros los ciudadanos para hacer valer nuestros derechos. Y a la hora de tener un problema no es que el Estado la tenga contra nosotros o cualquier cosa, sino que nosotros somos los bobos que estamos en desconocimiento de todo lo que podemos lograr hacer. Así que bueno, muchas gracias por ver este video, por prestarle atención. Espero que ninguno se haya dormido. Y ya después de 1 hora exacta de grabación, pues no sé, un 5 ahí. Goodbyes. Parce, qué inta tan mala, por Dios, no él va a comprar eso, mano, compres otra vez, ¿verdad?